Sergio Sinay, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Buenos días. primero que nada, gracias por concedernos estos minutos. Lo escuché el otro día en una mesa en la que usted participó en TN y dije, tengo que traer esta voz de sentido común a la atención de esta audiencia aquí en Mar del Plata, al respecto de lo que está significando todo esto para nosotros en la Argentina, en el mundo y en la Argentina. Pero decía un politólogo, Alejandro Kattenberg, el otro día, que la población argentina registra niveles de miedo ante el COVID-19 como no se ven en ninguna otra parte del mundo. Y ahí enganchaba con su lectura y reflexión al respecto de lo que está pasando y cómo nos está pasando, ¿no? Bueno, sí, sí. Evidentemente el miedo, además de ser una emoción humana natural, digamos, no es que el que tiene miedo es cobarde y no hay que tener miedo. Digamos que el miedo viene en el equipo de vida y es una señal, digamos, que trae, así como los autos vienen con una señal para el aceite, para el combustible y cuando se encienden no es que el auto anda mal, sino que el auto anda bien porque las señales están funcionando. Del mismo modo, el miedo es una señal importante a la que hay que escuchar y atender. Ahora, el problema es cuando esa señal es usada en función política, en las relaciones humanas o en la comunidad humana, digamos, ¿no? El miedo a lo largo de la historia humana ha sido una herramienta política bastante peligrosa muchas veces, que generalmente suele ser usada por el que gobierna para primero generar temor en la población y después decir, el único que te puede solucionar esto que te está generando temor soy yo, ¿no? Uh-huh. Hay algunos algunos estudiosos de estos fenómenos políticos que dicen, que resumen esto en una frase, digamos, ¿no? Que sería, ustedes tengan miedo, se le dice a la población, del resto me encargo yo, digamos, ¿no? De gestionar el miedo. Entonces, esto hay que tener cuidado en ciertas situaciones extremas, en ciertas situaciones inéditas, como es la que estamos viviendo respecto de la cuarentena, porque con el miedo puede ser que se genere, en principio, la posibilidad de aplicar una medida que, digamos, que en un principio es funcional y necesaria, la cuarentena, pero mantener a una población en función viviendo en función del miedo durante un tiempo, es apartarla de sus proyectos de vida, apartarla definitivamente de sus afectos y generar otras consecuencias que se están generando en el orden psicológico, en el orden económico, digamos, donde hay miles de trabajos que se pierden. Es cierto, se pierden vidas, por un lado, y toda vida que se pierde es lamentable porque es una historia que se cierra para siempre y es un dolor que probablemente también se abre para siempre. Ahora, hay otros dolores que se abren, hay otras familias que se destruyen, que son las que pierden trabajo, por ejemplo, Claro. porque mientras se está usando una herramienta necesaria en un principio, como fue la cuarentena, y por lo tanto un medio para lo que debería ser un medio para un fin, que es para ordenar a la población y después ir adelante con otros, con un plan B, con un plan C, con otros planes, me parece a mí que esto se ha ido convirtiendo en una especie de fin en sí mismo. De manera que ahora las cuarentenas duran hasta la próxima cuarentena. Entonces, cuando llegamos a la próxima cuarentena, hay que hacer apuestas a ver de si esta vez será por 2, 3, 4 semanas o por cuánto. Mientras parece que fuéramos en busca de una especie de nueva... los argentinos a veces nos especializamos en tratar de ser campeones mundiales de algo, no importa de qué. Y entonces ahora pareciera que se trata de ser campeón mundial de cuarentena, digamos, a ver si llegamos a los 100 días, con menos muertos que otros países, Sí. pero probablemente con otras consecuencias que en otros países ya se están saldando, no es que no las ha habido, pero se están saldando, porque la vida no se detuvo, y acá la cuarentena parece ser aplicada en función de detener la vida, o en función de sobrevivir solamente, digamos, y el ser humano, a diferencia de otras especies, que si un gato, un perro, lo que fuera, están amenazados por algo, tratan de salvar su vida. Cualquier ser viviente trata de salvar su vida, los humanos, los animales, Sí. etcétera, cuando hay una amenaza. Lo que pasa es que los humanos queremos vivir para algo. Nos planteamos, tenemos conciencia, pensamos, tenemos proyectos, afectos, sueños, y vivir no es sobrevivir solamente. Primero, obviamente hay que sobrevivir porque si no, no hay proyecto posible. Pero una vez que hemos sobrevivido, si nuestra vida no es para algo, para construir algo, para
continuar solidificando nuestros afectos. Y no es para tener un proyecto y para tener un futuro, porque la noción de futuro es esencial en los seres humanos. Si no es para eso, se convierte simplemente en una sobrevida permanente. Todos los días son iguales, no se espera sin esperar que se espera, eso que se espera no llega, y se va generando una situación de desesperanza y de desaliento. ¿Cómo se sale de las pandemias? También los que han estudiado esto a lo largo de la historia, porque esta no es la primera ni la más grave de las pandemias que la humanidad ha atravesado, sí es la más global en materia de información, sobre todo, porque nunca se había producido una en la era globalizada. ¿Cómo se sale de las pandemias? Quienes han estudiado esto dicen que hay dos salidas. Una, que sería la más prolija, si se quiere decir así, es la salida médica. Un día se logra la vacuna, o bajan las famosas curvas, que nosotros por otro lado no sabemos cuál es el pico de la curva. En otros lados se ha dicho el pico será tal, y al llegar a tal punto estamos en el pico y desde ahí cambia la situación. Acá se habla siempre de la curva, el pico de la curva, pero no se sabe cuál es. Hay que aplanarla, hay que aplastarla, hay que ensancharla, hay que doblarla, no se sabe. Se ha convertido en una especie de mito sí, pero la curva, ¿no? Si usted me permite, en este sentido, sí. Yo nosotros producimos un medio digital que es noticiasprotagonistas.com, en una editorial que publicamos, sostenemos lo siguiente: yo no trataría este gobierno de nazi bajo ningún punto de vista, pero aplican el decálogo de Goebbels a la perfección. Uno de los tips del decálogo de Goebbels dice: una idea simple, machacada hasta el infinito, de manera suficiente que sea repetida e incorporada por el vulgo. La consigna muerte o vida, me preocupa la vida y no la economía, ha sido utilizada realmente in extremis, y los números finales van a demostrar que, con todo dolor que cada vida que ya no esté, si el enfoque hubiera sido sobre los sectores vulnerables, se podría haber mantenido la actividad económica perfectamente y haber introducido los criterios de seguridad social al respecto, de distancia, etcétera, etcétera. Es que, bueno, sí, vida o muerte, digamos, si la opción es economía o vida, eso es lo que se llama una falacia, digamos, ¿no? Una falacia es un hecho falso presentado desde el punto de vista de la lógica como verdadero. Se lo plantea de tal manera que, como usted dice, si se lo repite y se lo sabe manipular, y esto en políticas y se hace mucho a lo largo de la historia, se ha hecho, si se lo saben manipular, se genera una falacia. Y esa falacia es transmitida durante una suficiente cantidad de veces y de manera machacante, la gente la empieza a repetir como si fuera un pensamiento propio, y sin analizar, o sea, dejando de pensar, además, porque pensar es cuestionar, pensar es comparar, pensar es calcular, pensar es poner en marcha toda una serie de elementos que le permiten a uno como conclusión llegar a una idea propia, que puede no ser, que puede estar en contra de la idea inicial o puede estar a favor, pero después de un resultado de pensamiento. Cuando se machaca con una sola idea y se la acompaña del miedo, lo que se consigue es imponer la falacia, y que la falacia termine funcionando como un pensamiento propio, y cuando eso funciona como si fuera pensamiento propio en una suficiente cantidad de personas, en una masa crítica de personas que la repite, parece que eso fuera la verdad, que la verdad fuera o que la economía o la vida, como si para que hubiera economía no fuera necesario que hubiera vida. Digamos, en realidad sería impensable la economía en un mundo sin vida. Entonces no van separadas, van juntas, y la economía tiene que contribuir a la vida también. Entonces estamos en presencia de una falacia. Y yo le decía, ¿cuáles son las dos salidas? Una es la salida, que sería la salida lógica, prolija, llega una vacuna, o el virus se cansa y se va, o las personas nos inmunizamos en suficiente cantidad como para que ya esto deje de ser una pandemia, pero eso puede llevar siglos, o puede no ocurrir. Y por otro lado, si no, está lo que se llama la salida social, que es un día la gente se harta, se cansa. Primero se cansa uno, después se cansan dos, después se van cansando. Algunos no se cansan, se deprimen, algunos mueren por otras cosas, mueren por un infarto, mueren porque no se atendieron de cosas que quedaron postergadas, otras enfermedades, pero una suficiente cantidad de gente se harta, y entonces ese día empieza ya a no hacer caso de aquellas
consignas con las que se les quiere inculcar miedo y empiezan a actuar por su cuenta, algunos responsablemente y otros irresponsablemente, con lo cual, si la cantidad de irresponsables es suficiente, se van a obtener todavía peores resultados. Entonces, la verdad que sería interesante, porque acá la cuestión no es cuarentena o anticuarentena, porque con otra especialidad argentina, como es la de generar grietas en todos lados, pareciera que se trata de ponerse en un bando o en el otro, River y Boca, peronistas y radicales, etcétera, y ahora sería cuarentena y anticuarentena. No es cuarentena o anticuarentena. Se supone que todos lo que queremos es retomar nuestros proyectos, recobrar nuestros afectos, volver no a una normalidad, digamos, como la pasada, o sí, no se sabe. Dice alguna vez acá algún gobernante dijo que se acabó la normalidad. No, siempre hay normalidad. Lo que va cambiando es la normalidad. La normalidad no se acaba, es una barbaridad decir eso. Pero bueno, necesitamos vivir para algo, no vivir para respirar solamente en días que son iguales, metidos en nuestros refugios, como si estuviéramos en una guerra, que tampoco lo hay, digamos, porque si estuviéramos en guerra no estaríamos nosotros hablando ahora, porque no tendríamos los medios para hacerlo, no tendríamos agua, no tendríamos comida, habría un ejército invasor que viola a nuestras mujeres y a nuestros hijos, estarían bombardeando nuestras casas. Eso es una guerra, es una falta de respeto también a los que han pasado guerras verdaderas o las están pasando en el mundo, decir que esto es una guerra. Esto es una pandemia y hay que trabajarla con inteligencia, no simplemente con miedo, y con diferentes herramientas, algunas de tipo, por supuesto, científico, otras de tipo social, otras de tipo político, pero una política pensada para el bien común y no pensada para el interés propio. Es decir, digamos, hay mucho para hablar, pero parece que si se intenta plantear otra opción que no sea el único plan, que es el de estirar esto hasta ver qué pasa, digamos, si cualquier otra opción frente a esto parece que fuera de antipatria, antivida y así. Bueno, a eso se le responde, como está haciéndolo usted, con pensamiento, con reflexión y con coraje intelectual. Le agradezco, Sergio, enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. No, al contrario, un abrazo y que tengan buen día. Sergio Sinay, seguimos en un instante.